Pero estamos reunidos aquí entonces para ser alimentados por la palabra del Señor. Yo necesito ser alimentado. Yo espero que usted tenga el mismo deseo, ¿no?, de crecer en las cosas de Dios. Vamos a abrir el libro de San Mateo, capítulo 3. La última parte de capítulo 3 de San Mateo. Y si tuviera que darle un título a esta predicación, sería tres transacciones. Tres transacciones. Yo lo estoy traduciendo del inglés, no sé si en el español hay otra palabra cuando hablamos de cosas de finanzas o de contabilidad. Una transacción, ¿no?, que cuando uno va al banco pone algo en la cuenta bancaria y eso se llama transacción en inglés. En español es igual, en otros países la misma palabra. Okay. Entonces, tres transacciones, importante para el cristiano de entender. Mateo capítulo 3, versículo 13, habla el bautismo de Jesús y dice lo siguiente: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, Juan el Bautista estaba bautizando para perdón de pecados, y la única persona que ha cumplido la ley aquí sobre la tierra, nuestro Señor Jesucristo, vino para ser bautizado por él y dice: yo tendría que ser bautizado por ti. La respuesta de Jesús fue: deja ahora para que se cumpla toda justicia. La vida del Señor aquí en la tierra es muy importante para la redención del ser humano. Cristo tuvo que vivir la vida de un ser humano y Él nació bajo la ley y tuvo que cumplir la ley, tuvo que hacer todo lo que la ley requería, porque Él lo estaba haciendo para aquellos que iban a arrepentirse ante Dios, iban a aceptar el sacrificio del Cordero de Dios. Era muy importante entonces que Él nació y vivió una vida y cumplió todo lo escrito por la ley, gloria a Dios. El único que lo ha podido hacer. No hay ser humano. Y aquí viene la primera transacción. La primera transacción es que por el pecado de Adán, todos hemos nacido bajo pecado. ¿Ok? Esa es la primera transacción. Todos, cuando naciste como un bebé, dice el salmista que en pecado me concibió mi madre. Todos hemos sido manchados por el pecado, hemos nacido así. Esa es la primera transacción. No tuvimos que hacer nada, simplemente fue por culpa de Adán, todos caímos en lo mismo, en pecado. Pero Cristo vino a demostrar que el ser humano podía vivir una vida pura y santa y cumplir toda la ley de Dios, y Él la cumplió. Él dio su vida, Él vivió una vida santa, inclusive Él se bautizó y dijo: para que se cumpla toda justicia. ¿Okay? La primera transacción es entonces que el pecado de Adán ha pasado a toda la humanidad. Ahora vamos a ver dos transacciones más. Romanos capítulo
4, por favor. Libro de Romanos. Entonces es importante que Cristo vivió. Si ustedes pueden pensar en eso, hermanos, es importante que Él vivió una vida humana. Porque algunos piensan, si Cristo hubiera simplemente venido a la tierra y haber muerto en la cruz del Calvario hubiera sido suficiente. Solamente del cielo a la cruz del Calvario. No era suficiente. Él tenía que vivir. Él tenía que cumplir, tenía que haber nacido bajo la ley y cumplir la ley. Importantísimo. Para que se hiciese toda justicia. Vivió una vida justa. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Voy a leer desde el capítulo 3, verso 28. Capítulo 3 de Romanos 3, del 28, y vamos a continuar en el capítulo 4 y vamos a llegar hasta el verso 8. Entonces, si tiene su Biblia, Romanos capítulo 3, verso 28 en adelante. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fuese justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces, la segunda transacción la vivió Abraham. La segunda transacción de la cual vamos a hablar. En el libro de Génesis, en el capítulo número 15, Dios se le aparece a Abraham y le promete que él iba a ser padre de muchas gentes. ¿Se acuerdan? Y dice, Abraham le dice a Dios: ¿cómo puede ser esto? Yo soy de edad avanzada, tú no me has dado prole, porque Sara también edad avanzada y ella no puede ya tener hijos. Y Dios lo lleva afuera de la tienda y le dice a Abraham: cuenta las estrellas. Cuando uno está en el Medio Oriente, dicen que ahí las estrellas se ven cerquititas. La Vía Láctea se ve tan cerca. Y Abraham comenzó a contar las estrellas. 1, 2, 3. Le dice Dios: cuenta de 10 en 10. Cuenta de 100 en 100, de 1000 en 1000, de millón en millones. ¿Entiende? Dice: así será tu descendencia, Abraham. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Este hombre fue
justificado ante la presencia de Dios porque creyó en aquel que justifica al impío. Abraham era un impío, era una persona, todavía andaba mintiendo. Ahí cuando fue a Egipto dice ella, esta mujer no es mi esposa, esta es mi hermana. ¿Comprende? Él recibió la justificación siendo todavía un impío. ¿Pero por qué recibió justificación? Porque dice, porque creyó a Dios. Sí, Señor, te creo que voy a ser padre de muchas gentes. Gloria a Dios. Esa es la segunda transacción. La primera transacción, sin quererlo, todos hemos nacido en pecado. La segunda transacción, como dice el verso 3 en el capítulo que leíamos, dice, este es un término de finanzas, escúchelo, de contabilidad, el 4.3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado, una transacción, y le fue contado por justicia. Abraham no era justo. Abraham no era una persona que había hecho lo bueno para ser justificado, aceptado ante la presencia de Dios, pero porque él creyó, Dios le dice, tú eres justo, tú eres aceptado ante la presencia de Dios. Y el Señor Jesús dijo también que Abraham vio mi día y se alegró, porque Abraham vio por la fe que el Señor Jesús, que Dios iba a dar al Cordero de Dios para que pagara el precio por el pecado de toda la humanidad. Gloria a Dios. Abraham por la fe también obtuvo ese perdón, gloria a Dios. Esa es la segunda transacción. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Leímos hace una quincena que el Pablo decía que él no se avergüenza del Evangelio en el capítulo 1, verso 16, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y al no judío. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela de fe en fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Él estaba citando a Habacuc, él estaba citando a uno de los profetas. Algunas personas piensan la justificación por la fe es algo nuevo que fue traído por Jesús o que fue descubierto por Pablo. No, la justificación por la fe los profetas ya sabían. Los profetas decían, el justo por la fe vivirá. Y aquí tenemos, dice la Escritura en el verso que hemos leído, porque ¿qué dice la Escritura? El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento ya había escrito que las personas eran justificadas por fe, por creer en Dios. Gloria a Dios. Por creer le es contado por justicia. Y ahora tenemos a otro testimonio del Antiguo Testamento también. El profeta, el rey David, cuando él escribió en el Salmo 32 lo siguiente, dice el verso 7. Como el verso 6, como David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. David ya lo sabía, ya sabía esto. Dice, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyo pecado son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Esta transacción es hermosa, hermano, que el Señor, porque tú creíste en el Señor Jesucristo, Dios
te ha declarado justo. Eres justo. Y ese es otro término legal, término la justicia de Dios, término legal. La última pasaje bíblico que me gustaría que abran, por favor, si tiene su Biblia, en 2 de Corintios, capítulo 5. 2 de Corintios, capítulo 5. Gloria a Dios. 2 de Corintios, capítulo 5. Estamos viendo las 3 transacciones. Primera transacción, todos hemos sido en pecado. Segunda transacción, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y aquí encontramos capítulo 5, verso 19. ¿Se acuerda cuando hablábamos de Jesús? Fue bautizado y Jesús tuvo que vivir una vida como tú y yo, pero que fue perfecto porque cumplió toda la ley. Entonces aquí encontramos un resumen. Capítulo 5, 2 de Corintios, verso 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Eso es tremendo lo que dice ahí, ¿eh? Que Dios estaba en Cristo y Él estaba reconciliando al mundo consigo mismo y no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Verso 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Quiera Dios que abra nuestros ojos, nuestros corazones para ver el milagro que Dios ha hecho en la cruz del Calvario. La tercera transacción, no solamente tú eres salvo, sino que Dios ahora te ha dado la justicia del Señor Jesucristo. Él sacó toda culpa que tú tenías y por tú haber creído en el Señor Jesús, ahora Él te declara justo. Él te declara justo. Dice la Escritura que Jesús murió por nuestras transgresiones, pero fue resucitado para nuestra justificación, gloria a Dios. Aleluya. Él llevó en la cruz del Calvario todo pecado de toda la humanidad. Yo no sé cómo te sientes tú, si te sientes que estás con el Señor o no, pero Dios te invita en esta tarde que tú vengas a Él, que tú eres bienvenido a Dios, que tú puedes decirle, sí, Señor, yo abro mi corazón a ti y Él te va a aceptar. Pero lo lindo es que Cristo llevó todo lo que estaba escrito, todas las cosas que estaban en contra de nosotros, dice que la clavó sobre el madero. Y no solamente eso, ahí no terminó. Dice que Cristo murió, pero al tercer día resucitó de los muertos para que tú seas justificado. Gloria a Dios. Esa es la tercera transacción, hermanos. La vida que Cristo vivió en Galilea, la vivió por ti y por mí, para que ahora nosotros seamos justos como Él es justo. Como Él era justo, así Dios nos ve ahora en Cristo, que somos justos ante Él, gloria a Dios. ¿Cómo vamos a volver a pecar?
¿Cómo vamos a volver a la inmundicia del mundo cuando sabemos que somos santificados por el Espíritu de Dios, hermano? Aleluya. Gloria a Dios. Una nueva criatura. Eso es lo que ha hecho Dios de ti. Cuando tú aceptas al Señor, cuando tú ves el sacrificio, eres una nueva creación. Pero mientras vivimos en esta tierra, estamos viviendo en esta tienda, en este cuerpo, es una prisión en realidad, porque este cuerpo todavía está sujeto a las cosas del mundo. Por eso todavía a veces es difícil percatarnos de la grandeza de Dios. Pero cuando Juan fue llevado a la presencia de Dios, dice que ahí se buscaba quién es digno de abrir el libro, ¿se acuerda? ¿Quién es? Y dice Juan que él lloraba, estaba triste porque no se encontró nadie digno de abrir el libro. Pero el ángel le dice, no temas, porque hay uno que es digno. Y ese dice que tomó el libro de las manos y lo abrió, gloria a Dios. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Él es digno. Él vivió una vida justa, hermano. Justa por ti y por mí. Vertió su sangre en la cruz del Calvario y resucitó de los muertos para que declararnos hijos de Dios, justos ante la presencia de Dios. La tercera transacción es algo legal, hermano. Es algo legal. Bendito sea el Rey. Bendito sea el Rey. Hermano pastor, gloria a Dios.